pregunta. Sí, o sea, dado el caso en que se caigan las cuerdas de alta tensión al piso, como se generan círculos de alto voltaje, entonces la única forma en que uno sobreviva es saltando en un solo pie o con los dos pegados al mismo tiempo. Sí, hay que hacer un solo punto, ¿no? Al abrir los pies hacemos dos puntos, entonces, eh, de hecho, también puede uno subirse en un vehículo. Ujú. Se supone que cuando se rompe una cuerda, pues deberían actuar las protecciones, ¿no? Pero en el caso que no, lo importante es no asustarse y hacerse un solo punto, ¿sí? No abrir, no correr, eh, ni caminar a paso largo. Es poco frecuente, pero sí, sí, pues la probabilidad de que eso suceda es muy bajita, pero pues si llega a pasar, hay que tener cuidado. Bueno, señores, entonces vamos siguiendo con nuestra. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Sí, listo. Generalidad de la puesta a tierra, veamos un poco sobre la soldadura exotérmica. ¿Listo? ¿Cómo se hace? Entonces, eh, bueno, las uniones exotérmicas pues tienen unas ventajas técnicas, ¿sí? Puesto que ¿qué pasa cuando se utiliza conectores y uniones convencionales? Pero pues esas se suelen aflojar o armar corrosión y hace que la tierra se aísle. De hecho, ayer me preguntaba alguien por allá de La Guajira que tenía una habitación con aire acondicionado, un apartamentico, pero no le tenía puesta tierra y el neutro se le estaba calentando. Entonces, bueno, la solución, puesta tierra. ¿Qué pasa también cuando cae un rayo o cuando hay una sobrecorriente? Hay unos esfuerzos mecánicos que de hecho lo causa el mismo paso de la corriente por la puesta a tierra, entonces esas uniones exotérmicas pues son resistentes a esos esfuerzos mecánicos. Bien, todos esos factores pues proveen una unión de baja o nula resistencia eléctrica de contacto con una elevada calidad electromecánica duradera sin necesidad de mantenimiento o verificaciones periódicas y fundamentalmente con un excelente performance técnico económico. Prefiero la unión exotérmica. Aquí, Ingeniero, señor, es que me llamó la atención cuando su merced dijo que en la cometida fotovoltaica, cuando no unieron el barraje de neutro con tierra, se formó divisores, porque eso normalmente pasa cuando el inversor está dañado, que hay bajo voltaje, pero no había escuchado que por no unir la tierra con el neutro se bajara el voltaje. eh, sí, Juan Pablo, pero mire que nos pasó en todas las partes donde no había esa unión. Y pues para que una gran cantidad de inversores estuvieran dañados, era bastante difícil, ¿no? Entonces, es que hubo una cuadrilla, a ver, cuando uno hace esos trabajos, que son 200, 500 fincas, pues se divide el trabajo por cuadrillas, ¿sí? Y fue una de las cuadrillas la que no hizo ese puente, ¿sí? Y eran precisamente esas instalaciones las que están presentando la división de tensión, ¿sí? Entonces, y de hecho se arregló con hacer el puente. Bien, entonces, veamos un poco cómo se hace esa soldadura exotérmica, ¿listo? Vamos a hacerlo, a ver, si bien acá está, y yo les comparto esta presentación, el procedimiento, es bueno mirarlo más gráfico, ¿no? Entonces miremos aquí un video, permítanme, ya les ubico el video, es cortico, para que miren cómo se hace esta soldadura exotérmica.
Eso ya vienen unos kits, ¿sí? Ya vienen unos kits, eso ya viene súper preparado. eh, el paso a paso con Cadwell, esta. Entonces, Hoy pues, mostraremos cómo se realiza una termofusión darle con el exotérmica producto. con materiales de la marca Cadwell. ¿Qué materiales necesitaremos? Herramientas: tenaza Cadwell tipo L160, ignitor Cadwell Plus, escobilla Cadwell 94 para limpiar molde. Materiales: conductor de cobre, cápsula compuesta Cadwell número 65. Se realiza una termofusión exotérmica con materiales de la marca Cadwell. ¿Qué materiales Fuerte y claro. necesitaremos? Listo. Herramientas: tenaza Cadwell tipo L160, ignitor Cadwell Plus, escobilla Cadwell T394 para limpiar molde. Materiales: conductor de cobre, cápsula compuesta Cadwell número 65 Plus F20, masilla sellante T317. Molde de ignición se debe elegir según la aplicación de unión que necesites. No olvidar utilizar tus elementos de protección personal: zapatos de seguridad, casco, guantes cabritilla, lentes de seguridad. Todos estos materiales los encuentras en Tecnored y los puedes comprar en nuestra web www.tiendatecnored.cl. Como primer paso, debes precalentar el molde para extraer la humedad a través de un soplete solo en la primera conexión. Luego, con la escobilla Cadwell T394, debes limpiar el molde para no dejar ningún rastro de suciedad o escoria y para que esto no contamine la unión exotérmica. También debes hacer los mismos pasos con el conductor a unir. Lo debes limpiar de impurezas y extraer su humedad. Es muy importante que al manipular el molde sea con la tenaza Cadwell tipo L160. El molde y la cápsula debe ser del mismo fabricante para que las certificaciones y garantías sean válidas. El molde lleva una placa que indica el tipo de conexión que vamos a realizar, calibre del conductor a unir y la carga que se requiere para realizar la termofusión. El siguiente paso es instalar la tenaza en los orificios del molde orientados adecuadamente a los tornillos de la mariposa de seguridad. Asegúrese de ajustar los tornillos de la mariposa para asegurar la tenaza. Cierre la tenaza y compruebe que el cierre sea el adecuado. De lo contrario, su ajuste tiene que hacerlo sacando la chaveta de seguridad, sacar el pasador y realizar el giro del tornillo en sentido horario o antihorario hasta que el cierre sea hermético de la tenaza. Ya el molde está listo y podemos insertar la cápsula Cadwell con el conductor de cobre desnudo 2-0 AWG. Importante es el uso de la masilla sellante para evitar que ocurra alguna fuga de colada a través de los orificios de las mariposas y del conductor. Importante: esta masilla es reutilizable y soporta altas temperaturas sobre 2000 grados Celsius. Antes de colocar la cápsula Plus dentro del molde, retire el sello plástico que la envuelve en la parte superior. Una de las características importantes de estas cápsulas Plus es que cada una se puede identificar por un color. Para producir la ignición de la termofusión, utilizaremos el ignitor electrónico Cadwell. Este producto posee un cable de 1,8 metros de longitud que resiste altas temperaturas, lo que permite realizar la termofusión a distancia. Es de fácil manipulación, da una mayor seguridad al trabajador, rapidez, limpieza, además es autónomo a través de baterías. Conecte la terminal de la unidad de ignición a la laina de la cápsula. Solo se requiere la cápsula, el molde y el ignitor, ningún elemento adicional. Se coloca en el molde la cápsula Plus en orientación al sacado que tiene el molde en su parte superior para el encaje de la laina y finalmente se tapa el molde. Debes alejarte a una distancia prudente para luego presionar y mantener el botón de arranque del ignitor y esperar entre 8 a 9 segundos aproximadamente. La unidad de control del Cadwell Plus inicia la reacción del metal en el crisol. Una vez que la ignición está correctamente realizada, espera entre 20 a 30 segundos para abrir la tapa del molde.
Abra el molde y retire el contenedor que queda de la cápsula. No requiere cuidados especiales para su desecho. Desconecte el conector del Ignitor Plus de la laina de la cápsula. Con la tenaza tipo L160, abra el molde Cadwell para retirar la conexión terminada. Una vez retirado el conductor que se unió, se procede a sacar la escoria que queda en este. Ya tu termofusión Cadwell está lista. Es importante no olvidar que una vez terminadas las termofusiones, se debe colocar el clip en el molde y en su embalaje original para así evitar golpes y friccionamiento. Evita guardar este molde en lugares muy calurosos. El ambiente debe ser fresco y seco. Algunas consideraciones de seguridad. Nunca soldar en espacios confinados o con poca ventilación. No combinar materiales de distintas marcas. Una de la Bien, Hola, hola, hola. bien, hola. ¿Entendido hasta ahí cómo se hace entonces la soldadura exotérmica? Mire que no es difícil, ¿no? Más que ya Sí, viene el señor, kit, ya viene el kit. pero es ingeniero, pero es el nuevo ingeniero, Sí, porque, porque la que normalmente uno ve por ahí es un pote de tapa roja Buenas y noches, profe. ese no es, Noches, compañeros. y esa, buenas buenas noches. noches, y esa la prende uno a veces con chispita mariposa. Ah, bueno, sí, loco. A ver, se Y, utiliza pólvora, ¿no? Se utiliza pólvora. sí, eh, pólvora de iniciación. de hecho, mire, aquí se puede notar, acá, en esta, se puede notar el material de... Bueno, primero se le coloca un asientico de disco para que la soldadura en polvo no pase pues no caiga, ¿no? Entonces, este disco de asiento se coloca para eso. Después sí viene el metal de soldadura y por encima la capa de pólvora, ¿sí? Y se hace, de hecho, a veces también con una mecha, ¿no? Pero bueno, ahorita viene con ignitor y ya un poquito con más tecnología. Porque este era el paso como más complicado, el de encender, el de hacer encender esa Así, soldadura. En así algún no con momento lo fósforo hice, también. ¿sí? Y bueno, eso fue como lo más complicadito. Bien, le recomiendo siempre la soldadura como la unión preferida, ¿ok? Ahora sí, medida de resistividad. Eso. Eh, ustedes tenían un documento para leer. Espero que tengan preguntas. Si no, pues vamos a ver. Que la medida de resistividad, pues, está muy relacionada con el tipo de suelo. Ingeniero, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Pues es más que todo relacionada al método de caída de potencial. Listo, miremos a ver el documento. Primero déjame ubicar el documento entonces sobre la norma, ¿cierto? Que sería el método, ya la metodología para la medición de la resistencia de puesta a tierra. Método de caída de potencial, sí. Ubiquémonos acá. ¿Cuál es tu, Ahí tu en ese pregunta? diagrama, ¿esas V son voltímetros o qué representan? No, pues sí, realmente representan voltímetros, pero están dentro del telurómetro, ¿sí? Están representando una medida de potencial entre los electrodos P y el electrodo construido, ¿sí? Y la puesta a tierra. Bien, pero no es que allí se ubique un voltímetro o se ubique una perímetro, ¿listo?
De Sí, hecho, señor. vamos a ver, mira, están representando lo que está haciendo este telurómetro por dentro. ¿Listo? Que a la final es una medida de tensión y una medida de corriente. Bien, no sé si por acá está. eh, bien, aquí hay un momentico que alguien se quiere conectar. Listo. Bien, entonces aquí está el voltímetro, mírenlo entonces, aunque este es un método diferente, es el método de la pendiente. También no es ni siquiera difícil, pero pues lleva la utilización de una tabla y para mí pues es más engorroso que el método de caída de potencial. Entonces vamos con ¿Sí quedó entendido, Pablo? No son voltímetros ni amperímetros. Sí, señor. Listo. Entonces vámonos para la 9, que es la medida de la resistencia. Entonces, primero, ¿qué hacemos? Aplicamos el método Wenner para medir la resistividad del terreno. Aquí en esta tabla tenemos unas medidas de resistividad o unas referencias de que los tipos del suelo pues tienen diferentes resistividades. Entre más húmedo y más sea la tierra vegetal, ¿sí? Eh, digamos lo que son terrenos muy buenos, ¿sí? Tienen una baja resistividad entre 5 y 50 ohmios. Pero ya si nos encontramos con, por ejemplo, piedra caliza, entonces vamos a encontrar de entre 300 y más, hasta 1000, 2000, ¿sí? Pues la roca sí es que tiene mucha resistividad, desde 1000 hasta 10.000 ohmios, ¿sí? Entonces, terrenos buenos serían entre tierra vegetal, arcilla húmeda, arcilla, arena grava, digamos que son terrenos buenos, ¿sí? Pero el que realmente nos va a dar a nosotros la medida exacta es el método Wenner, ¿sí? Ya le damos un poquito. El método de los 4 puntos de Wenner es el método más preciso y más empleado para aplicaciones eléctricas, ya que permite obtener la resistividad del suelo por capas profundas sin necesidad de enterrar los electrodos más de unos centímetros. Con este método no es necesario un equipo pesado para realizar medidas y los resultados no son afectados por la resistencia de los electrodos auxiliares o los huecos creados para hincarlos en el terreno. Bien, el método consiste en enterrar electrodos tipo varilla de 30 centímetros en 4 puntos. Esos electrodos los trae el telurómetro, ¿listo? En 4 puntos sobre el suelo a una profundidad P y espaciados en la línea recta a una distancia A, como se ilustra la figura. Miren cómo lo ilustra aquí la figura del método Wenner. Entonces, básicamente son 2 electrodos internos de potencial y 2 electrodos externos de corriente, ¿sí? Distanciados a una misma distancia, en línea recta, eso sí, ¿bien? A una distancia A. Entonces, entre los 2 electrodos externos se inyecta una corriente I mientras que entre los 2 electrodos internos el instrumento mide el potencial. Entonces lo que hace el aparato es mandar un pulso de corriente y mide el potencial. De esa forma halla la resistencia. Y bueno, con esta fórmula, que ya los instrumentos la hacen interna, pues le da a uno la medida de resistividad. Yo les había dicho, vea, bueno, listo. Les había dicho, miren, al final hay un formato en las que uno puede hacer puede ir tomando los valores de resistividad del terreno y sacar un promedio. ¿Listo? Entonces, veamos aquí un poquito. Para determinar el cambio de la resistividad del suelo con la profundidad, el espaciamiento entre los electrodos se varía desde unos pocos metros hasta un espaciamiento igual o mayor que la máxima dimensión esperada de la puesta a tierra, dentro de lo cual el espaciamiento A
del electrodo se interpreta como la profundidad aproximada a la cual se lee la resistividad del suelo. De acuerdo con lo anterior, para caracterizar la variación de la resistividad del suelo, dentro de un área específica se deben realizar varios grupos de medidas, ¿sí? Y ojo que está hablando de varios grupos de medidas, no está hablando de varias medidas, ¿no? Varios grupos de medidas, al menos 3, en diferentes direcciones. ¿Esto para qué? Porque pues, los terrenos pueden cambiar de un sitio a otro, aunque sean muy cercanos, entonces por eso se hacen en varias direcciones. A este grupo de medidas se le llaman perfiles. Entonces, el registro de las mediciones y la resistividad resultante se debe realizar en un documento formato para registro de mediciones de resistividad que se encuentran al final del presente documento. Para mayor detalle, el procedimiento de medición se puede consultar en la norma IEEE 80. Entonces, miremos un poco. Vamos a mirar el formato, pero antes de mirar el formato, quiero que también vean un pequeño video que explica cómo hacer estas medidas de resistividad. No son difíciles. Déjenme lo ubico. Eso es mejor mirar, ¿no? Más gráfico. Es más gráfico y pues se desgasta uno menos si ustedes entienden más. Bien, por aquí hay unos muchachos que lo hacen. Y bueno, mucho más corto. Se me hizo. Ajá, El de la carita no es. creo que es este. No, Y el de la cara pensante. más arriba. Sí, señor. Este. Bueno, sí, ese método, Sí, bueno. señor. También este es de 2 minutos. Es que no sé si en 2 minutos alcancen a. No. Vamos a ver. No. Era como de 8 minutos. Creo que es este. Eh, Este. Es estos. Listo, ya les puse. Antes de instalar el sistema de puesta a tierra, primero debemos medir la resistividad eléctrica del suelo. La resistividad del suelo es la facilidad o dificultad que el terreno presenta al paso de la corriente eléctrica y sus factores principales son la composición del terreno, la presencia de electrolitos susceptibles a conducir la corriente eléctrica, lo mismo que la humedad, temperatura y la compactación. Para realizar las mediciones es necesario contar con los equipos y herramientas adecuadas como telurómetro de 4 sondas o electrodos, cables de conexión y cinta métrica. Para medir la resistividad eléctrica del suelo, vamos a utilizar el método de Wenner.
Como puede ver, con la cinta métrica medimos el terreno para poner las sondas linealmente, empezando con una separación simétrica entre ellas, de 1 metro hasta 4 metros. Luego, vamos a introducir cada sonda a una profundidad de 15 centímetros. Continuamos con el tendido del cable y realizamos las conexiones del mismo en cada sonda. Como se aprecia, la distancia entre los electrodos es simétrica. Después, procedemos con la conexión de este cable hacia el telurómetro. Luego, hacemos consecutivamente la instalación de los siguientes cables. En el gráfico se ve cómo hemos hecho la conexión. Procedemos a encender el telurómetro y vemos que la resistencia eléctrica es de 16.01 ohmios en la primera prueba. Para proceder a calcular la resistividad aparente se utiliza la siguiente fórmula. 2pi por A por R, donde A es igual a la primera prueba A1, R es igual al primer dato del telurómetro. Esta es una primera medida que realizamos. Hay que completar la serie de mediciones. Luego de haber tomado los valores de la resistencia eléctrica de las 4 pruebas de la serie, calculamos el valor de la resistividad aparente según la fórmula de Wenner. De esta manera, terminamos el instructivo para una correcta instalación de puesta a tierra, lo que llevará a una mejor protección de sus equipos electrónicos y la consecuente seguridad de su personal. Pero la fórmula de Wenner ahí la resumieron mucho, porque faltaban muchas cosas. Sí, bien. Me interesa, era que ustedes vieran el procedimiento, ¿no? Esa fórmula también es válida, siempre y cuando la distancia A sea 20 veces mayor que la distancia B o enterramiento de los electrodos. Pero mire que no es difícil. Ahora bien, estos celurómetros de ahora ya traen, ya hacen el cálculo por dentro. ¿Sí? Le dan a uno el valor de resistividad ohmio por metro y de pronto veamos. Ay, madre, ¿qué pasó? Bien, me salí sin querer. Me disculpan ahí. Eh, Bien, miremos aquí. Bien, me salí sin querer. Miremos acá. eh, Miremos de pronto eh, este telurómetro, por ejemplo, este telurómetro es de los modernos. ¿Están viendo mi pantalla? En esta ocasión vamos a hacer una medición de terreno. Sí, señor. Primero tenemos que ver No, cuál no es está nuestro viendo nada, equipo. ingeniero. Vamos a conectar el conector de 4 cables según manual y vamos a ponerlo en los puntos cada 5 metros. Cable negro, cable verde, cable rojo. Se salió el ingeniero. Sí. De esta forma vamos a poder medir la resistencia de terreno en ohm metros. Ahí sí están viendo. Sí, señor. En esta ocasión Y ahora vamos a sí, hacer una ingeniero. medición de terreno. Primero tenemos que ver cuál es nuestro equipo. Vamos a conectar el conector de 4 cables según manual y vamos a ponerlo en los puntos cada 5 metros. Cable negro, cable verde, cable rojo y cable azul. De esta forma vamos a poder medir la resistencia de terreno en ohm metros. Una vez conectadas las estacas, vamos a ir a nuestro equipo. Encendemos nuestro equipo. Previamente vamos a seleccionar PGEAR1 y le ponemos Start. En este caso nos da 48 ohm metros. Las estacas puestas cada 5 metros. Por lo cual, en nuestro cálculo de malla tierra, tenemos que considerar la resistividad de terreno
en 48 ohm metros. Bien. Hoy hablaremos sobre la resistividad del suelo usando el método de Wenner. Miren que hay bastante... hacer Si estás unas interesado en aclaraciones aprender allí. temas como Ahora sí, las aclaraciones. Miren, muchachos, así se hace la prueba. Pero ¿qué tienen que tener ustedes en cuenta? El formato donde van a tomar los datos. No es tan sencillo, o bueno, no son tan poquitas medidas las que hay que hacer. Primero, hacemos un perfil, un grupo de medidas en un perfil. ¿Y qué es un perfil? Es escoger, vamos a ver acá, digamos que tenemos un rectángulo. Escoger, por ejemplo, en la mitad del rectángulo y hacer el primer grupo de medidas. Yo lo hago así en la mitad del terreno. ¿Sí? El otro perfil, son tres perfiles, el otro perfil lo hago en diagonal y el otro perfil en otra diagonal. Miren que de esta forma yo estoy abarcando la mayoría de terreno. ¿Sí? Y mire que siempre voy en línea recta. Bien. A la final, a la final, tenemos que hacer bastantes medidas. Y ahora bien, miren que en el primer video el espaciamiento fue de 1 metro, ¿cierto? En el segundo video de 5 metros. No importa el espaciamiento, pero sí ir aumentando el espaciamiento. Entonces, yo llego y tomo una primera medida en mi primer perfil, ¿sí? A 1 metro. ¿Listo? A 1 metro. Y anoto, miren que ya los aparatos nuevos, por ejemplo, este telurómetro Metrel, de una vez le hace el cálculo por dentro, le aplica la fórmula y no hay necesidad de aplicarla. Entonces, luego apago el equipo, obviamente, no vayan a mover los electrodos con el equipo encendido, ¿sí? Detengo la medición, apago el equipo y separo las varillas a 2 metros y tomo la otra medida. Bien. Y así, luego a 4 metros, separo las varillas 4 metros, luego 6 metros, luego 8, luego 10, ¿sí? Y luego 32. Bien, digamos que ustedes no tienen todo ese espacio, no tiene, porque es que la distancia entre varillas A es de 32 metros y yo tengo 4 varillas, es decir, que tengo 3 espaciamientos, ¿cierto? Tendría entonces a la final, la última medida entre la primera varilla y la cuarta varilla sería ¿de cuánto? De 96 metros. Quizás yo no tenga forma de hacer esa medición por espacio, ¿sí? Pues, ¿qué hago? Pues espacio hasta donde tenga, ¿sí? Me voy entonces de, digámoslo, que yo no tengo sino una superficie o bueno, un terreno que me va a permitir hacer el espaciamiento hasta 6 metros entre varillas, que a la final sería entre varilla 1 y varilla 4 serían entonces 18 metros. ¿Sí me hago entender? Miren que, eh, a ver, ¿alguien se quiere conectar? Pues, miren que entonces yo a lo que voy es a esto. Yo llego aquí, entierro mi varilla, la otra son 4, ¿cierto? A igual distancia, esto a 1 metro, y hago la primera medida. Pero miren que yo luego las espacio y me voy a 6 metros, por ejemplo. 6, 6 y 6. Pues me está dando que entre la primera varilla y la cuarta varilla, 18 metros. ¿Sí ven? A eso es lo que me refiero. ¿Entendido hasta allí? Venga, ustedes no están viendo mi pantalla. Disculpen. Eh, sí, a eso es lo que me refiero acá. En el formato y en el registro de medidas. El perfil y el distanciamiento, espaciamiento entre varillas. De acuerdo a la cantidad de espacio que tenga. Bien.
y también a lo grande que va. Al terreno, por ejemplo, si va a ser una subestación y es un terreno grande el que va a ocupar, pues yo puedo llegar a separar hasta 64 metros. Bien, entonces para que lo tengan en cuenta. ¿Sí me hice entender? ¿Tienen alguna pregunta sobre eso? Ahora bien, yo llego y tomo las medidas, ¿cierto? A 1 metro en los 3 perfiles. Miren, llego y aquí tomo la medida de los 3 perfiles. Lo voy a sacar acá, por acá, para llenarlo. Espera, sacar por acá para explicarles esto. ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí, señor. Listo. Entonces, miren, yo aquí tengo el telurómetro. De una vez me botó la medida en ohmios por metro y dijo que era de 48 ohmios metro. Listo. En el primer perfil. En el segundo perfil, que era de 55. ¿Sí? Me arrojó la lectura. ¿Sí? Y por acá me dijo que era de 60. Ahora, ¿qué hago yo para sacar la resistividad promedio a 1 metro? A 1 metro. Entonces sumo 48 más 55 más 60. Y ese resultado lo divido en 3. Le saco el promedio. ¿Listo? Le saco el promedio. Entonces sería esa la forma de sacar el promedio. Aquí, hagámoslo, ¿no? 55 más 48 más 60. ¿Cuánto nos da? Dividido 3. Vamos a ver. 55 más 48 más 60. Es un ejemplo, me da 163 dividido 3. Eso me da 54,3. 54,3. Y bien, eso aquí lo voy a volver a 55, 48 y 60. Hice la suma, hice el promedio. Hago lo mismo procedimiento, sí, por acá me dio 70, por aquí que 61, sí, por aquí que 55, por aquí que 75, bien, por acá que 58, por acá 68, y por aquí 70. Y luego hago la suma y divido en 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Listo. Y ese sería, a ver, hagámoslo, 54,3 más 70, 61, más 70, más 61, más 55, más 75, más 55, más 55, más 75, más 68 más 70. 68 más 70. Sí, todo eso me da 453 y lo divido en qué? En los 7 promedios. Me da 64,76. De esta manera, entonces, estoy llegando a la resistividad 64,7 ohmio por metro. ¿Entendido hasta ahí lo de la resistividad? ¿De cómo se hace el procedimiento de la resistividad Sí, señor. con el telurómetro? Bien. Bien, entonces, Con un-
esta medida de resistividad la vamos a necesitar para luego aplicar el método de caída de potencial, mejor dicho, para luego calcular, aplicar el método, me equivoqué, para luego calcular el sistema de puesta a tierra. ¿Listo? Luego entonces vamos a ver mañana y comprobar también con esta aplicación, ya les muestro, ¿sí? Cálculo del sistema de puesta a tierra, que nos va a pedir a nosotros esa medida. Mire que yo aquí tengo una aplicación para Excel, esto es para Excel, para un electrodo, para 2 electrodos, para 3 electrodos y para configuración en triángulo. ¿Ok? Entonces, aquí en esta aplicación y en cualquiera, hay muchas aplicaciones también. De hecho, voy a ver si bajo una que creo que la bajé en algún momento para celular. Entonces, aquí es donde yo metería esa medida de 64, ¿cierto? 64,7 fue que nos dio. 64,7, ahí es donde debo meter esta medida, mire, ohmios por metro, el arreglo electrodo simple, por ejemplo, para una sola varilla, miren con una longitud del electrodo de 2,4 metros y un radio del electrodo de 0,08 metros, eso equivale más o menos a 5 octavos a una varilla de 5 octavos, ¿sí? El radio del electrodo. El radio estamos hablando entonces de la mitad de la sección transversal o la mitad del grosor del electrodo. Y escogemos aquí electrodo simple y miren que de una vez nos arroja que con esa resistividad de terreno, con esa varilla y el grosor de esa varilla, me está dando una resistencia total de 26,13 ohmios. Y miremos acá en el retie que para puntos, por ejemplo, para una casa, ¿sí? Para una casa, ya les digo, está en 20 ohmios, ¿no? La máxima resistencia de puesta a tierra. Artículo 15. Valores de referencia, mírenlo acá en la tabla. Dice punto neutro de acometida en baja tensión. Ah, no, 25 ohmios. Sí. Casi que le estamos pegando, diríamos que con una varilla, de pronto, miren lo que pasa si yo mejoro el grosor y en vez de una varilla de 5 octavos, eh, la compro más gruesita y creo que es de De media la que media sigue. La que sigue, 0,16. Es el o de radio. media, ingeniero. Sí, la de Una media. varilla en media siempre. Sí. Miren entonces que con la varilla en media yo ya cumpliría. Estaría por debajo de los 25. Me da 23,16. Sí. Yo ya estoy siendo más exacto y digo, bueno, me sirve la varilla. ¿Listo? Señores, ¿entendido hasta ahí el método de resistividad, de medir la resistividad? Ojo con el término, resistividad del terreno. Ohmio por metro, la unidad. Sí, señor. Diferente a la resistencia de la puesta a tierra, que nos da, vea, 23,16 para una varilla simple. No, que es que yo quiero una superpuesta a tierra bien bajita, con una resistencia bien bajita. ¿Qué hago? Ah, pues puedo colocar 2 electrodos en línea. ¿Listo? Ahí, ¿qué pasa? ¿Por qué me da división de cero? Porque no, yo estoy escogiendo 2 electrodos en línea, pero no le estoy dando la separación. Acuérdese que la separación es 2 veces la longitud. ¿Sí? Entonces diría de una vez, yo me puedo extender más de longitud, no menos. ¿Sí? Es 2,4, 2 veces la longitud sería 4,8 metros, pero pongámosle 5 metros, ¿listo? Miren lo que pasa. Me baja bastante, ¿no? Baja bastante. Bien.
¿Entendido? Hasta ahí, mire que ya voy mejorando ese sistema de puesta a tierra. Y con 2 varillas, pues me quedaría muy bien ese sistema de puesta a tierra. ¿Por qué? Porque es que con una sola varilla yo estoy muy Ingeniero, cerquita del límite. Señor, esa aplicación de Excel también funciona para celulares, solamente hay que bajar el Office para Android y ahí le funciona igual. bueno, si nos puedes dar la aplicación, el link de la aplicación de la Play Store. Bien. Muchachos, creo que ahí está entendido. Me, nos vemos mañana para solucionar dudas. ¿Listo? Y para ver metodología de ya cuando construyamos la resistencia puesta a tierra, cómo se hace para medirla con con el telurómetro también se hace. ¿Listo? Ok, ok.